Es bueno recordar entonces de qué manera el Señor Jesús nos aclara aquí los pensamientos que muchas veces tenemos formados y que pensamos que están en lo correcto o en lo cierto. Y entonces el capítulo 13 de Lucas nos dice así: en esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado. Recordemos entonces que Poncio Pilato era el gobernador en ese tiempo. Y dice, había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. La pregunta que el Señor Jesús le hace es de esta manera: ¿ustedes piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas que habitaban en Galilea? Le pregunta Jesús. Y por eso estas personas sufrieron eso. Y Jesús les responde: de ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios. Y allí entonces el Señor Jesús les recuerda también otro hecho que sucedió en aquel tiempo. En el versículo 4 nos dice así: ¿y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso estos eran los peores pecadores de Jerusalén? No, les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Tenemos aquí entonces estos dos hechos que Jesús les utiliza allí para hablarle, y hoy nos dice también a nosotros, si estamos pensando que esta plaga y este virus que se inició allí en China, si nosotros pensamos que ellos son más pecadores que el resto de la humanidad, por eso les ha acontecido lo que hoy es conocido en todo el mundo por todos los medios de información. Y podríamos pensar también de la misma manera en que en algunos países en Europa, como por ejemplo en Italia en este momento, que están ya aislados y que no tienen contacto de ningún tipo con otros países, les impide la llegada y la salida de aviones, de barcos, y suspenden toda actividad dentro de sus países. Y la respuesta del Señor: ¿piensan que esos países son más pecadores que todos los demás? Y el Señor, y por eso ellos han sufrido o están sufriendo estas calamidades. Y el Señor Jesús dice: de ninguna manera. Porque tenemos la tendencia de pensar que porque algunos están atravesando por momentos difíciles, ya consideramos que es justamente a causa de sus malas acciones. Y en realidad, en muchos casos, el ser humano actúa por ignorancia y por rebeldía a la palabra de Dios. Y por supuesto que sus hechos merecen el castigo que ya está declarado en la palabra de Dios.